pero quiero regalarle un pasaje y quiero que usted lo medite esta noche en su casa antes de dormir. ¿Está bien? Así que tome nota, por favor, tome nota. Antes de dormir, quiero que lo lea y que el Señor, mientras usted lo lee, le ministre, le imparta, le abrace, le consuele, le haga sentir su amor, lo confirme en su palabra y le haga ver su cuidado para con su vida. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Le dejo esa cita para que usted la medite y la pueda disfrutar esta noche antes de dormir. ¿Está bien? Así que no la vaya a leer ahora, por favor, pero se la digo porque no quiero que se me vaya a pasar al final. Entonces anótela. Segunda de Corintios 1, versículo 3 al 11. Esta noche la lee, la disfruta con el Señor. Pero en esta hora yo quiero meditar con ustedes una experiencia que el Señor Jesús tuvo con una persona, una experiencia muy linda, muy hermosa. La verdad, primera vez que yo voy a predicar sobre este pasaje, y Jesús está diciendo: bienaventurados aquellos a cuyos corazones la palabra de Dios, la palabra de vida, viene como un mensaje claro. Jesús dice bienaventurados. Así que si quiere acompañarme, yo le quiero pedir que vaya en su Biblia a Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Lucas 11, versículos 27 y 28, yo lo voy a leer esta vez en la versión Reina Valera. Y esto que dice el Señor Jesucristo es precisamente el título de esta enseñanza. Así que vamos a leer Lucas 11, versos 27 y 28, versión Reina Valera. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Esa pudo haber sido una expresión muy humanista, inspirada. Quizás para alguien pudo haber sido también una expresión muy grotesca. Sin embargo, el Señor Jesucristo responde en el 28 y dice, y esto es lo que da título a mi mensaje esta noche: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así que quiero comenzar diciéndole que hay dos pueblos en el mundo. Hay dos pueblos en el mundo, solo dos: los que entienden para vida y los que no entienden para muerte, los que disciernen para vida y los que no disciernen para muerte. Una mujer de entre la multitud alzó la voz, pronunció las palabras que dieron lugar a una de las enseñanzas, de las expresiones más extraordinarias de nuestro Señor Jesucristo. Y en la Biblia esta mujer representa la iglesia, pero una parte de ella, una parte del pueblo religioso. Esta mujer representa esa parte del pueblo que viene, que ve, que escucha y expresa este concepto: bienaventurado aquello que te trajo a este mundo. Lo que está diciendo, en otras palabras, es bienaventurado aquel lugar, aquella tradición que fue capaz de producir tal vida, tal manifestación. Bienaventurada aquella esfera de cosas, ritos, tradiciones, formas que pudieron traer y manifestar esta realidad como nosotros estamos escuchando y viviendo el día de hoy. Así que aquí tenemos algo bien interesante. Me percaté de fijarme y detallar algunas de las cosas que estaban implícitas en estas frases, que parecen muy sencillas y que parecen muy cortas, pero que tienen una profundidad muy, pero muy interesante, además vital para nosotros saberlo. Yo pretendo en el Señor poderles enseñar algo valioso el día de hoy. Así que bienaventurado, dijo la mujer,
el vientre que te trajo. Está hablando de algo físico, fíjese esto, está hablando de algo natural, pero más allá de eso, la verdad es que en medio de toda esta situación hay algo espiritual afirmado, asentado, fundamentado en la vida del Señor. Ahora, bienaventurado aquello, dice la mujer. ¿Qué es aquello? Los profetas, la ley, los símbolos. Bienaventurado la esperanza de años, bienaventurado la visión, bienaventurado todo aquello, como que si Jesús o la vida del Señor Jesucristo y el ministerio del Señor fueran el resultado de una ley cumplida, o fuese el resultado de una tradición guardada, o aún más el resultado de una interpretación mental creída, aceptada y puesta por obra. Así que la mujer está poniendo en perspectiva una situación meramente natural. La mujer ve por los ojos humanos, pero Jesús está demostrando la dimensión espiritual que tiene su llegada al mundo, y lo está haciendo de una manera totalmente distinta a como la mujer lo está viendo. Y en el Antiguo Testamento hay una sombra que luego vino, una sombra de la verdad que luego vino a convertirse, vino a ser una religión por la que todavía muchísimas personas en el mundo hoy viven. En el Nuevo Testamento nosotros no tenemos religión. Lo que el Nuevo Testamento nos muestra a nosotros en el Evangelio es una relación, es una comunión, es una vida real, es una vida plena, tangible. Y esto que el Señor Jesús responde es totalmente distinto a lo que la mujer está viendo. Esta mujer que representa, insisto en decirles, a esa iglesia religiosa que tiene una manera lógica, racional, humanista de ver las cosas de Dios. Así que la religión es algo que el hombre trata de hacer, de forjar. Incluso es un sistema, es una condición en la que el ser humano trata de meter todo lo divino, todo lo sobrenatural, y aún todo lo de Dios lo quiere meter en su religión. La relación, sin embargo, es algo que brota desde el espíritu del hombre e indefectiblemente responde a Dios. Eso es la relación responde a Dios. Es la naturaleza de nuestra vida, es la naturaleza de nuestro espíritu. No podemos ser indiferentes, no podemos callarnos, no podemos simplemente hacernos de la vista gorda ante las situaciones que están ocurriendo en el mundo, o que Dios está propiciando, que Dios está provocando. ¿Por qué? Porque tenemos la misma naturaleza que Dios. Eso implica que lo que Dios ama lo amamos, lo que a Dios le duele nosotros también nos dolemos, lo que a Dios le importa a nosotros también nos importa. Pero la religión es para muerte y la relación es para vida. La religión es para condenación y la relación es para salvación. Amén. Ahora, vemos en las palabras del Señor Jesucristo, las palabras que Él dirigió a los fariseos, las palabras que Él dirigió a los levitas, las palabras que Él dirigió a los escribas, las palabras que Él dirigió a los sacerdotes, fueron palabras pero muy fuertes, terribles diría yo, porque fueron palabras de condenación a aquellas personas que, teniéndolo todo, no entendieron nada, no pudieron discernir nada de la verdad del Señor Jesucristo. Nicodemo quizás es el ejemplo más claro que tenemos de una persona que viene a Jesús con una interrogante, y Jesús le dice a él: ¿cómo tú, siendo maestro, enseñando a otros, no entiendes cómo es la realidad de las cosas? ¿Cómo tú, teniendo y entendiendo la ley, no entiendes el Espíritu? No puedes concebir el Espíritu, la vida del Espíritu. No puedes desarrollarte en el Espíritu. No puedes verme a mí, que soy una persona espiritual. Dios es Espíritu, y Dios se mueve en el Espíritu, y Dios actúa en el Espíritu, y Dios todo lo que provoca, lo provoca desde su Espíritu. Así que Dios va mucho más allá de la mente racional. Siempre lo hace, y necesariamente debemos dejar nosotros los límites de nuestra mente atrás si vamos a poseer lo espiritual. Dígalo conmigo: si voy a poseer lo espiritual. Vamos, dígalo todo: si voy a poseer lo espiritual, debo dejar atrás los límites de mi mente. Si usted quiere poseer lo espiritual y no deja atrás los límites de su mente, usted nunca va a poseer lo espiritual. Usted se va a mantener siempre condicionada en toda la atmósfera racional, lógica, humana y material. Este pasaje que hemos leído es un pasaje muy corto, pero lo pone todo en una síntesis irreducible. Una iglesia representada por una mujer que dice: bienaventurado todo esto que podemos ver,
que podemos palpar, bienaventurado este hermoso resultado de vida, pero Jesús está diciendo algo. Redujo todo aquello que había visto, todo lo que ella no pudo explicar, lo redujo a un evento natural, biológico, del proceso de unión entre los varones y las mujeres, y luego la concepción de una vida. Ella lo entendía así. Y seguramente estaba especulando sobre la naturaleza, los privilegios que podría tener la mamá del Señor Jesucristo. Todo lo que ella no podía explicar, todo ese impacto al espíritu, lo pasó por su mente y lo redujo a una forma, una simple forma. Ella pensó, esto es así: tu mamá quedó en estado, saliste tú, y qué extraordinaria vida tienes, qué maravillosa mamá debes tener para ser la persona que eres. Por ahí lo pasó ella. Lo redujo todo a un proceso natural. Dijo, bienaventurado. ¿Cómo habrá sido tu madre? ¿Dónde está ella? Bienaventurada ella. Jesús comenzó a hablar, y hablando el Señor, cierra la puerta a todo aquello que la mujer estaba diciendo, y Él abre la puerta a una nueva esperanza, y Él dice, no es así como tú lo estás diciendo, mujer. Y Él declara, antes de lo que tú estás diciendo, antes de lo que tú estás creyendo, antes de lo que tú estás suponiendo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Otra versión dice, bienaventurados los que escuchan a Dios y viven como Él ordena. Otra versión dice, bienaventurados los que escuchan a Dios y practican su palabra. Antes, dice el Señor, antes hay otra cosa, le dice a la mujer. No es aquello que tú estás viendo, no es aquello que tú estás pensando. Antes es esto, y esto es mucho más importante. ¿Qué es mucho más importante? Esto. ¿Qué cosa? Bienaventurado son los que en verdad oyen la palabra de Dios y la pueden vivir. Son bienaventurados. Jesús dice en otro lugar que hay muchos que oyen cuando la palabra es hablada, pero que hay pocos que realmente escuchan. Por eso Él dijo muchas veces, teniendo oídos, no oyen. Hay pocos que realmente son capaces de discernir la palabra que Dios habla. Hay muchos menos en este caso que la atesoran y la guardan. Muchos menos que la atesoran y la guardan. Imagínense ustedes, muchos que no la oyen, muchos que no la entienden, muchos que no la interpretan o la disciernen correctamente, pero todavía hay muchos menos que no la guardan. No la guardan. Leemos, por ejemplo, que en el río Jordán, en el bautismo del Señor Jesucristo, cuando vino una voz del cielo a la multitud alrededor, esa multitud pensó que estaba solamente tronando, que las nubes estaban preparándose para luego precipitarse la lluvia. Pero no fue simplemente un sonido de truenos o relámpagos. Ellos no entendían. Ellos oyeron un sonido, pero no oyeron la voz. Oyeron un sonido que venía de arriba. Oyeron el impacto en el ambiente que formaban las ondas sonoras, pero para ellos eso no significaba nada. Como quien oye hablar a otro en otro idioma y se pregunta qué estará diciendo. Ellos no entendían nada, era simplemente un sonido. No pudieron imaginar jamás que era Dios el que estaba hablando y estaba diciendo algo acerca de su Hijo. Ahora, Jesús dice, bienaventurados aquellos a cuyos corazones la palabra de Dios, la palabra de vida viene en un mensaje claro. Jesús dice, bienaventurados aquellos cuyos espíritus pueden entender lo que Dios está hablando, cuyos espíritus pueden discernir lo que el Señor está declarando. Bienaventurados aquellos cuyas almas encuentran la respuesta en las palabras de Dios. Lo que Jesús está diciendo, no bienaventurados el sistema de valores del mundo, no bienaventurado lo externo, lo material, no bienaventurada la iglesia en sus formas, sus ritos, sus tradiciones, sus dogmatismos, no bienaventurada, no, eso no importa lo que está diciendo. Bienaventurados aquellos que oyen a Dios hablar, entienden lo que Dios habla y viven eso que Dios está diciendo. Bienaventurados, di conmigo, bienaventurados. Así que hay una voz que habla, hay un Dios que desde los cielos da palabra de consuelo y esperanza al ser humano. Sin embargo, no todos los seres humanos pueden entender y pueden oír y pueden vivir la palabra que Dios habla.
Hay un Dios cuya palabra transmite vida y luz y fe y sanidad y restauración y creación y renovación. Cada vez que Dios habla produce algo. Dios no habla y nada pasa. Cada vez que Dios habla algo ocurre. Pero hay muchos que no entienden porque están escuchando solo un ruido. Hay muchos que no reciben, no viven, porque para ellos no es realmente nada. Pero hay un Dios cuya palabra lleva de la muerte, de las formas y de las estructuras de los hombres a la esfera de una nueva creación donde el alma entra en contacto con lo eterno a través de la palabra que Dios habla. Bienaventurados aquellos que pueden recibir la palabra que Dios habla. Bienaventurados aquellos que no tienen esperanza en las cosas terrenales, que no se fijan en las formas físicas únicamente. Bienaventurados aquellos que quieren ir más allá de los límites de sus mentes y dejar que el corazón responda a lo que Dios quiere que responda. Bienaventurados el que sabe o puede distinguir entre la forma y la realidad. Bienaventurados los que pueden diferenciar entre lo que es y lo que no es. Ellos son bienaventurados. Bienaventurado es la palabra bendición. Bienaventurado es también la condición de dicha plena. ¿Cómo quiero yo que ustedes puedan discernir esto? Pensamos muchas veces que bendición es cuando se nos solucionan todos los problemas de salud, o cuando se nos solucionan los problemas de dinero, o cuando se nos solucionan los problemas de familia. Pero no, bendición es cuando Dios te habilita para que vivas en su palabra y en su plenitud. Eso es bendición, en su propósito. Eso es bendición. Bendición es cuando Dios llega a tu interior, toca tu alma, y una vez que te toca, sientes que eso que Él acaba de hacer vale infinitamente mucho más que cualquier cosa que puede estar afuera de tu vida. Cuando Él llega adentro, hay algo en ti que es transformado. Lo que se tiene que diluir se diluye, lo que se tiene que derretir se derrite, lo que tiene que desaparecer desaparece, porque Él llegó a donde tenía que llegar y porque tocó y tú lo dejaste que lo hiciera. Cuando Él llega ahí adentro y se rompen las cadenas, tú puedes decir: la bendición de Dios me ha llenado, no por una cosa, no por un evento, sino por lo que representa una dimensión en tu vida que nunca más se va a ir, nunca más se va a ir, nunca más. Hay oscuridad que huye cuando bendición está en tu vida. La luz brilla cuando bendición está en tu interior, porque bendición es para el interior, no es para el exterior. La gente dice: mire qué bendición esa casa, qué bendición ese carro, qué bendición estos zapatos, qué bendición la ropa. Bendición es para el interior, no para el exterior. Cuando tú entiendes eso, desde el interior tú comienzas a producir en el exterior un montón de cosas que te van a beneficiar, incluyendo riquezas. Pero bendición es para el interior, bendición es para el espíritu, y del espíritu para el alma y para todo el cuerpo. Bendición es para el interior. Aleluya, gloria a Jesús. Bienaventurado cuando mi ser empieza a llenarse con esa luz de Dios. Bienaventurado cuando la vida y la fe empiezan a fluir libremente en nuestro ser. Bienaventurados somos cuando las cosas de la muerte y la desesperación son destruidas, justamente porque hay bendición, bendición que pudre todo yugo. Es la unción de Dios en ti que derrite todas las trampas del diablo, las anula para que tú sigas caminando en el propósito y la verdad del Señor. Así que bienaventurados, ¿por qué? Porque tenemos la gracia para que por la presencia todos los males del enemigo perezcan, todos los males del diablo no funcionen, no prosperen, se ahoguen en sus propios deseos. Así que bienaventurados porque nosotros como iglesia entendemos que tenemos la vida, no tenemos la muerte, no tenemos la condenación, no estamos destinados para el infierno. Bienaventurados porque estamos destinados para la eternidad. Así que somos bienaventurados porque vivimos con fe y esperanza en un mundo donde casi sin excepción el mayor porcentaje de esta humanidad se irá al infierno, porque el Señor dijo: muchos son los llamados, pero pocos. ¿Y qué quiere decir poco? Bienaventurado aquel que oye la palabra que Dios habla, porque en esa palabra de Dios entiende que está todo. Siempre lo he dicho. Cuando estamos en situaciones de alegría, de momentos de regocijo, cuando estamos en celebraciones, pero cuando estamos en momentos tristes, de angustias, en momentos de incertidumbre, en problemas, cuando estamos sin esperanza, lo que necesitamos es que Dios hable.
Y es lo que tenemos que pedir. No pedirle, Señor, soluciona este problema, mándame esto, dame dinero, sáname. No, háblame, Señor. Háblame, Señor, por favor. Háblame, porque bendición es para adentro. Dicha es para adentro. La bienaventuranza es para adentro. Y de adentro se produce un río que va a cambiar y a trastornar y va a hacer que todo lo que está afuera sea afectado por esa dicha y por esa gracia que es la presencia de Dios en nosotros. Así que bienaventurado el que oye la palabra de Dios. Bienaventurado porque cuando escuchas la palabra de Dios sabes que es el único lugar, la única fuente, el único recurso, la única base, el único cimiento que puede sostenerte, la palabra de Dios. La palabra de Dios lo es todo, no es un sonido, no son frases para nuestro entendimiento o razón. No. La palabra de Dios es Jesucristo mismo, expirado en espíritu a nuestro espíritu para crecer en nosotros. Por eso Él dijo, cuando yo les hablo palabras que son espíritu y que son vida. Así que no solo recibes un sonido que puedes escuchar y que puedes entender y que tu mente puede procesar. Cuando escuchas a Dios hablarte, estás recibiendo literalmente su esencia de ser para que tú seas también como Él es. Amén. Así que cuando Dios habla, Dios nos recuerda que Él creó los cielos. ¿Cómo los creó? Por la palabra. Dios también creó la tierra. ¿Cómo? Por la palabra. Dios lleva y guía a su iglesia. ¿Cómo? Por la palabra. Dios obra, opera y favorece nuestras vidas por la palabra. Necesitamos es que Dios nos hable, porque tenemos fe y esperanza y consuelo y gozo y paz y tenemos muchas cosas cuando escuchamos a Dios. Definitivamente podemos leer muchos libros, escuchar muchas canciones, hacer muchos rituales, pero si Dios no habla, estamos muertos, estamos fritos. Necesitamos que Dios hable, que Dios nos hable todos los días. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión tomo aquí? Porque ahí está la vida. Ese es el único lugar. Así que bienaventurado aquel que oye y aquel que entiende. Bienaventurado aquel que vive por esta palabra. El que cree en la palabra, el que recibe la palabra, el que oye la palabra, el que vive por la palabra, no fracasa. Nunca fracasa, nunca pierde. Así que bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y es maravilloso cuando usted viene a un lugar como este para escuchar la palabra de Dios. Probablemente desmenuzadita, interpretada, pero usted dice, aquí me habló Dios. Hoy más que nunca sé que lo que necesito no es un cambio de trabajo, no es un cambio de marido o de mujer, sino necesito que Dios me hable. Hoy no necesito un cambio de situación, necesito que Dios me hable, porque la palabra de Dios es creativa. La palabra de Dios es creativa. Dios habla y produce, Dios habla y crea, Dios habla y realiza. Y lo que Dios dice, se hace. Hay autoridad en su palabra, porque su palabra no es simplemente un sonido, su palabra es Él mismo. El apóstol Juan lo declaró, y con esto quiero terminar. El apóstol Juan lo declaró y dijo que el verbo fue hecho carne. ¿Qué es el verbo? ¿Qué es un verbo? No, ¿qué es un verbo? Una acción, una acción. Esa acción se encarnó. ¿Dónde? No solo en Él, en nosotros, para que vivamos como Él, para que seamos como Él. Por eso es que la palabra necesita tener lugar en nosotros. ¿Cuántas veces al día usted pelea con usted mismo? Porque Dios dice una cosa, pero usted quiere hacer otra. Eso es un verdadero problema. Dile a tu vecino, haz lo que Dios dice. Eso es todo. Póngase de pie, por favor. Si hacemos lo que Dios dice, nos va a ir mejor de como nos ha ido hasta ahora. Nos va a ir mucho mejor. Tristemente todavía hay muchas personas, especialmente en el reino de Dios, en la iglesia del Señor, que dicen escuchar a Dios, pero siguen viviendo como a ellos les parece. Toman decisiones sin que Dios se las haya dicho. Usted mira todos los días, escucha y se relaciona y se entera de que muchos matrimonios cristianos, entre comillas, en muchas iglesias se divorcian. ¿Dónde cabe esto? Yo siempre lo he dicho y se lo digo a todos: Dios pelea hasta el final. Dios no pierde los matrimonios, Dios pelea hasta el final.
Los padres que echan a los hijos de su casa porque son como son o porque no quieren que sean. ¿Quién dijo eso? Dios siempre va a esperar y va a amar a los hijos y los va a soportar porque Dios es un padre y los padres somos los que enseñamos a los hijos. La paternidad hace falta en el hogar. Muchos hijos se van porque no hay verdadera paternidad. Entonces tenemos una situación difícil. Hacemos cosas muchas veces sin preguntarle al Señor. Sin preguntarle al Señor. Es tiempo de que Dios comience a guiar realmente, no al 80, no al 70, no al 90, no al 95, no al 99%, al 100% nuestra vida en todas las cosas. En todas las cosas, en todas las cosas. A veces somos personas que queremos simplemente obviar lo que Dios dice porque queremos mostrar algún tipo de generosidad. Pero no olvidemos que el Señor Jesucristo nunca hizo lo que quería hacer. Él lo repitió muchísimas veces. Yo hago lo que oigo hablar al Padre, lo que veo hacer al Padre, lo que el Padre me dice, eso es lo que yo hago. Yo no vine aquí para hacer mi voluntad, sino la del Padre. ¿Cuántas veces lo dijo el Señor? Todo el tiempo lo decía, todo el tiempo lo dijo. Y muchas veces nosotros estamos tan distantes de esa realidad espiritual. Pero es por eso que Dios hoy nos habla sobre el hecho de que bienaventurados los que oyen su palabra y viven en ella. Padre amado y precioso, te damos gracias. Tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Cada día necesitamos vivir más centrados, mucho más centrados en tu verdad, en tu palabra. Parece que hemos aceptado una mezcla de tu palabra y de nuestras razones, de tu espíritu y de nuestro humanismo. Pero tú quieres que vivamos por el Espíritu, como lo exhorta el apóstol Pablo, inspirado por ti. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de su concupiscencia. Eso es lo que está diciendo. Señor, enséñanos, ayúdanos. El apóstol Pablo escribió a los romanos y también lo dijo. Los que andan conforme al Espíritu no estarán en condenación. Señor, es la vida del Espíritu la que tú nos has dado, la que nos conviene vivir, porque es en la vida del Espíritu que podemos escucharte hablar y discerniremos tu palabra y seremos discernidos por ella y no nos parecerá un simple sonido. Te escucharemos con claridad y entenderemos tus razones y viviremos por ellas. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Necesitamos crecer en esto para no hacer ya lo que queremos, sino hacer lo que tú quieres. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, que esta palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestras entrañas, arraigarse allí y poder liberar de nosotros una disposición de humillación para que tu palabra tenga cabida en nosotros. No como aquellos fariseos, escribas a los que Jesús les habló y les dijo, mi palabra no tiene cabida en vosotros. No, Señor, no queremos ser de ese tipo de personas. Enséñanos y ayúdanos a vivir por tu palabra y que esa palabra nos ayude, Señor, cada día a vivir firmes, a sostenernos, a permanecer para poder llegar a la meta del llamamiento que tú nos has hecho. Recibe toda la gloria y la honra en el nombre del Señor Jesucristo.